¿Cómo tratar la ira de forma estoica? Para este episodio quiero hablar de la ira, particularmente sobre cómo tratar con la ira de forma estoica y siendo aún más específico, la forma de Epicteto de ver este tema. ¿Por qué Epicteto? Habiendo sido un esclavo, recibió cualquier forma de castigos físicos, mentales y vivió un sinnúmero de situaciones que nadie merece y aún así se dedicó a enseñar la filosofía estoica. Ahora, es fácil entender que si alguien tuvo una buena causa o razón de ser presa de la ira, de llevar una vida de un enojo con el mundo, fue el mismo Epicteto. La vida de Epicteto porque fue un esclavo liberado. Su amo lo lastimó hasta dejarlo lisiado, probablemente en algún momento de su servidumbre. Se convirtió en filósofo y enseñó en Roma hasta que por edicto se prohibió esta profesión. Ciertamente tenía suficiente material y experiencia sobre el cual reflexionar. Se le atribuye haber alejado la filosofía estoica de su sofisticada y voluminosa literatura teórica y sus investigaciones hacia un enfoque exclusivamente práctico. Hay mucho de verdad en esto, fuertemente reforzado en la mente del público educado, típicamente en la educación universitaria o en los cursos de discusiones sobre grandes libros. En cambio, la obra típica es el Enquiridio, no el manual. Esta condensación ha demostrado ser popular y portátil. Grandes líderes y personajes históricos lo han usado como inspiración para su vida personal. El almirante y piloto de la naval de Estados Unidos, James Stockdale, que escribió algunas cosas interesantes sobre el estoicismo, llevó el Enquiridio a un campo de prisioneros en Vietnam. Lógicamente lo llevó en su memoria y encontró sus lecciones bastante valiosas en ese entorno. Sin embargo, hay mucho más en los pensamientos de Epicteto de lo que podemos encontrar en el manual. Lo práctico no está tan completamente desvinculado como podría suponerse de lo teórico. Es necesario comprender la naturaleza humana y sus facultades, cómo funcionan, en qué medida somos libres. Todo ello tanto desde la filosofía metafísica como desde la moral. También es necesario desarrollar una comprensión de los procesos de razonamiento y de cómo se desvían, de cómo hacer uso de las apariencias, cuestiones en las que la epistemología y la lógica se superponen con la filosofía moral. ¿Qué relación tiene todo esto con la teoría de la ira de Epicteto? La opinión estándar de los estoicos es que veían las emociones como malas y que dado que la ira es una emoción, la ira va a ser mala. Esta es una deducción correcta pero trivial, poco interesante y poco esclarecedora. Queremos saber por qué la ira es mala, cómo funciona exactamente, qué medios existen o deben adquirirse para afrontarla bien. Hay que entender la ira y, en el caso de Epicteto, esto significa que tenemos que encontrar los comentarios que hace sobre la ira, como muchos de los otros pensadores sobre cuyo pensamiento sobre la ira. Epicteto lo analiza, pero no de manera sistemática, sino en un marco más amplio y sistemático de su teoría moral en general. Una de las ideas centrales de Epicteto es la de una facultad o proporción de nosotros mismos que, a diferencia de otras, es capaz de reflexionar sobre sí misma y determinarse a sí misma. También reflexiona, ordena, está de acuerdo o no, gobierna o se deja gobernar por los demás. Él llama a esto con diferentes nombres en diferentes lugares. Quizás sea que se está enfocando en diferentes aspectos de la misma cosa. Le llama la facultad racional, la parte gobernante, la proporción de nosotros mismos, que es como Dios. Esa es la facultad que determina cómo hacemos uso de las impresiones externas, las ideas comunes, ya sean derivadas de la experiencia o innatas con las que operamos, o nuestras opiniones y pensamientos y juicios. Esta parte de nosotros también posee, en última instancia, aunque a menudo no la utiliza correctamente, cierto grado de control sobre nuestros deseos y aversiones, lo que elegimos y perseguimos y lo que elegimos en contra y evitamos. Esta porción de nosotros mismos se superpone
en parte con una concepción más amplia que es aún más un enfoque de la filosofía de Epicteto. Un término polisémico con grandes asociaciones para la filosofía griega. Prohairesis, típicamente traducido en los textos de Epicteto como principio moral, incluso como carácter, pero alternativamente traducido como elección moral, o sabiduría práctica en la traducción de los escritos de Aristóteles, o como lo mencioné en el episodio número 8 de Conversaciones Filosóficas. Intelecto o sentido común. El mismo término en sí mismo remite miméticamente a tomar físicamente algo antes de otra cosa. Es decir, preferirlo, establecerlo como un valor superior. Prohairesis es algo que ocurre en una circunstancia determinada cuando escojo algo en algún lugar de algo más. Es más, sin duda la razón por la cual algunos de los traductores de Epicteto lo traducen como voluntad, que viene a ser una traducción un poco problemática dada todas las connotaciones de esos términos. Pero también se refiere al patrón más amplio y duradero de elecciones, hábitos, estructuras de acción, pensamiento, deseo y en última instancia, nuestro ser. ¿Quiénes y qué somos? 2 puntos sobre el sentido común. Principio moral o prohairesis es que son realmente fundamentales en la teoría moral estoica. Una es que lo que es el principio moral de una persona en un momento dado es el producto en parte de lo que ha hecho con su parte gobernante, la facultad de la razón, lo que esa persona ha elegido hacer con su propio sentido común. La otra es que el bien más fundamental para los seres humanos es un cierto tipo de estructuración habitual, de prohairesis, una en la armonía con la naturaleza. En esta última, Epicteto es bastante claro. No significa hacer lo que viene naturalmente, sino más bien lo que es realmente apropiado para nosotros. Los tipos de seres que somos, seres racionales. El alma realmente gobierna comprendiéndose a sí mismo, a las otras partes del alma, a todo el ser humano, a las relaciones de las personas, a otras cosas y acontecimientos externos, evaluando correctamente sus deseos y aversiones, con que aquellas cosas que ella misma gobierna, poco a poco, elección tras elección, día a día, modificar, mejorar e integrar al ser humano en todas sus dimensiones. El objetivo y la recompensa final es la libertad. Un estado de no preocuparse por lo que le ocurre o le sucede a uno. Y también un estado en el que uno es plenamente capaz de actuar como debe para cumplir sus roles. El curso moral, intelectual, efectivo y activo. El desarrollo progresivo. La conciencia y la modificación de hábitos, perspectivas y conductas que Epicteto describe en los discursos tiene sorprendentes similitudes con ciertos enfoques de la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, incluida la terapia racional emotivo-conductual, y similar en particular. Todas estas comparten y ofrecen ideas similares sobre la interconexión entre emociones, deseos y otras formas de efectividad y creencias, pensamientos, percepciones y estructuras cognitivas, más integradas, como lo harían los enfoques aristotélicos, agustinos o tomistas en filosofía moral. Epicteto reflexiona explícitamente sobre los inicios de la filosofía, articulando puntos de partida bastante diferentes a los de Aristóteles, quien vivió antes que él, pero muy similares a los de René Descartes, mucho más tarde. Aunque no hay duda metodológica, no hay que destruir cosas para reconstruirlas, sino más bien empezando por el mundo físico y social y los cuerpos que habitamos. En palabras de Epicteto, he aquí el comienzo de la filosofía, un reconocimiento del conflicto entre las opiniones de los hombres y una búsqueda del origen de este conflicto, y una condena de la mera opinión, junto con su escepticismo y respecto de ella, y una especie de investigación para determinar si la opinión es correcta junto con la invención de una especie de estándar para el juicio. La filosofía ya se había convertido hace mucho tiempo en una profesión y un producto cultural en la época de Epicteto. Él mismo
pregunta a sus propios alumnos: ¿para qué acudimos a los filósofos? ¿Para aprender lo que creemos que no sabemos? ¿Y qué es eso? ¿Principios generales? En realidad, ya estamos equipados con algunas concepciones de lo que él llama principios generales. Sabemos bastante sobre la ira, experimentalmente y por experiencia propia, por reflexión, a través de proverbios transmitidos y juicios sobre el terreno. ¿Por qué necesitamos entonces al filósofo? ¿En qué tiene más experiencia y disciplina? En este respecto, Epicteto continúa sus discursos diciendo: es imposible ajustar nuestras ideas preconcebidas a los hechos apropiados sin antes haberlas sistematizado. Eso pasa aquí también, en los asuntos de la vida. ¿Quién de nosotros tiene en sus labios las palabras bien y mal, ventajoso y desventajoso? ¿Quién de nosotros no tiene una idea preconcebida de cada uno de estos términos? Todo filósofo, al menos la mente filosófica estoica, utiliza un orden y una estructura correctos en estas nociones morales que ya naturalmente tenemos, mostrando conexiones con otras nociones, llamando la atención del estudiante sobre su propia contribución y responsabilidad por su condición, tanto los pensamientos y sentimientos que tienen incluidos los de la ira. Todos conocemos la ira hasta cierto punto. De hecho, Epicteto asume ante su audiencia una amplia variedad de vocabulario sobre la ira, empleando una variedad de términos relacionados con la ira y otro vocabulario relacionado para expresar estar irritado, molesto, dolido, envidioso, contencioso o combativo. ¿Pero qué es la ira? La ira es una de las fuertes perturbaciones del alma, una pasión, un estado que sentimos y sufrimos. También surge de nuestros pensamientos, juicios, creencias, opiniones, ya sean consideradas individualmente o como matrices. A través de la pasión del hábito y del pensamiento y la acción repetidos, la respuesta efectiva puede convertirse en una parte integral de nuestra disposición, una especie de surco desgastado por defecto en el que los sentimientos, concepciones y juicios también por algún peso o impulso por nuestros deseos y aversiones, hasta una inclinación hacia resultados típicos, si uno no hace un esfuerzo deliberado y consciente para cambiar o al menos desafiar su curso. De hecho, Epicteto utiliza la ira como ejemplo al analizar la fuerza y el significado del hábito diciendo: por lo tanto, si quieres hacer algo, conviértelo en un hábito. Si no quieres hacer algo, abstente de hacerlo y acostúmbrate a otra cosa. El mismo principio se aplica también a los asuntos de la mente. Cuando estés enojado, puedes estar seguro, no solo de que este mal te ha sucedido, sino también de que has fortalecido el hábito. Y por así decirlo, has añadido más leña a la llama. La clave es utilizar la parte gobernante y racional, poniendo a trabajar su capacidad para determinarse a sí misma y, por lo tanto, al menos en parte al sujeto humano como un todo y para comprenderse a sí mismo y a todo lo demás. También para juzgar apropiadamente y hacer compromisos correctamente para sí mismos, ya sea a favor o en contra. Actos, sentimientos, pensamientos, deseos. Si elegimos utilizar la facultad racional tan plenamente como se puede, podemos entender lo que está en juego. Prácticamente razona que tiene que hacer o no hacer, consentir o oponerse a algo, incluidas las emociones y sus respuestas asociadas. Entonces, sobre esto, volvemos a las palabras de Epicteto una vez más, en donde dice: la pasión se calma y nuestro principio rector vuelve a su condición anterior. Pero si no aplicas un remedio, tu principio rector no vuelve a su estado anterior, sino que al ser despertado nuevamente por la impresión externa correspondiente, estalla en la llama del deseo más rápidamente que antes. La parte gobernante y racional del alma se enreda con los deseos estructurados por hábitos, las experiencias asociadas y las respuestas emocionales
o afectivas que van acompañadas de ciertas líneas de pensamiento. Esto plantea peligros y las descripciones que usa Epicteto las proyecta bien. Vamos a ver una de sus palabras, pero también debemos tener en cuenta que fue un esclavo durante casi una tercera parte de su vida. Sobre esto, Epicteto nos dice: ¿cuántas huellas y marcas quedan en la mente? Y a menos que un hombre las borre perfectamente, la próxima vez que le azoten las viejas cicatrices, ya no tendrá marcas, sino heridas. Una vez más, la ira. Ahora la veremos con remedios. Epicteto nos da este ejemplo. Por lo tanto, si no deseas ser irascible, no alimentes tu hábito. No pongas delante de él nada que pueda crecer. Como primer paso, quédate callado y cuenta los días en los que no te has enojado. Si pasas hasta 30 días sin un ataque de ira, sacrifica algo a Dios. Porque el hábito primero se debilita y luego se destruye por completo. Pero todavía no sabemos qué es la ira. En dos discursos aparentemente contrastantes, Epicteto responde a esto centrándose en diferentes aspectos de la respuesta emocional. En uno de ellos, la ira parece algo completamente irracional. En el otro, implica claramente un proceso de razonamiento. La primera parte de la definición del ser humano y nuestra diferencia con los animales. En los discursos encontramos esta conversación de Epicteto y uno de sus estudiantes dice: ¿qué es un hombre? Un animal mortal racional, dice alguien. A lo que Epicteto responde: para empezar, ¿de qué nos distingue el elemento racional? De las bestias. Procura no actuar nunca como una fiera salvaje. Si lo haces, habrás destruido al hombre que hay en ti. No has cumplido tu profesión. Cuando actuamos de manera agresiva, injuriosa, enojada y grosera, ¿hasta qué nivel nos hemos denigrado? Al nivel de las bestias. Aunque Epicteto no adopta una división platónica tripartita del alma en la parte racional, parte enérgica o irascible y parte apetitiva o deseosa, en un pasaje más completo de la cita anterior, también se refiere a actuar como un tipo diferente de animal, una oveja. Al permitir que los deseos de comida y bebida, el sexo, los deseos sensuales, todo lo desconectado de la rivalidad o la ira, se convierte en objeto de preocupación para nosotros mismos. Pero la ira también surge de la evaluación de lo que ocurre, de lo que nos espera, de lo que le sucede a una persona, de una evaluación, que hemos sido lastimados, de lo que ha sucedido o que se ha hecho algo que está mal, que es malo, que es dañino o maligno. Para Epicteto, esto realmente se reduce a situaciones en las que nuestros deseos se ven obstaculizados o no se satisfacen plenamente, o en las que se nos impone algo a lo que somos renuentes. Dependiendo de dónde pongamos el valor y de lo que consideramos de alguna manera nuestra incumbencia, podemos enfadarnos por cosas cercanas a nosotros como la apariencia de nuestra piel, o un golpe, una palabra desagradable, una falta de respeto por parte de otra persona que está justo enfrente de nosotros o tan lejos como personajes de ficción. Para este ejemplo, Epicteto usa a Medea en la obra de Eurípides como ejemplo de alguien con quien la gente se enoja y por la razón de que ella misma se siente presa de la ira y toma venganza. Es porque hacemos juicios incorrectos, porque tenemos que juzgar, simplemente juzgar correctamente. Razonamos hasta llegar hasta la emoción de la ira. Para esto debemos poner atención a las palabras de Epicteto una vez más, en donde dice: ¿por qué estamos enojados? Porque admiramos los bienes que estos hombres nos roban. Deja de comparar tu ropa con la de los demás y no te enfades con el hombre que te los roba. Deja de admirar la belleza de tu esposa y no te enojes con su adúltero. Debes entender que el ladrón o el adúltero no tiene lugar entre las cosas que son tuyas.
sino solo entre las cosas ajenas y que no están bajo tu control. Si renuncias a estas cosas y les quitas la idea de valor que les das, ¿todavía tienes motivos para enojarte? La ira guarda una relación compleja con la racionalidad en la teoría de Epicteto, al igual que en tantas otras. En la política de Epicteto hacia la ira, que para él siempre es algo malo, es evitar que la ira absorba y subvierta la racionalidad mediante un proceso de investigación, resolución y reformas racionales, con lo que no solo se libera la parte racional, sino que nos deshacemos de ella. Los nudos de esta enredadera permiten que cosas externas de nuestro control jalen nuestras cuerdas y nos guían, fortaleciéndolas, haciéndolas más plenamente racionales, haciendo a la persona más plenamente humana. Epicteto nos dice, para el ser racional, solo lo racional es insoportable. Pero el problema es determinar qué es racional y qué es irracional, porque hay un problema de apariencias y evaluación. Epicteto dice, lo racional y lo irracional son diferentes para diferentes personas, precisamente como el bien y el mal, y lo rentable y lo no rentable. Son diferentes para diferentes personas. Precisamente por esta razón necesitamos educación, para aprender cómo, de conformidad con la naturaleza, adaptar a casos específicos nuestra idea preconcebida de lo que es racional y lo que es irracional. Curiosamente, esto implica no solo un proceso de estudio y aplicación de filosofía, sino también actividades aún más concretas involucradas en los roles o relaciones sociales que habitamos. Los estoicos a menudo son tergiversados como si abogaran por un alejamiento emocional de todo y de todos. Una idea que uno podría tener con solo leer el manual o el Enquiridion. Como lo dice Epicteto, para determinar lo racional y lo irracional, empleamos no solo nuestras estimaciones del valor de las cosas externas, sino también el criterio de aquello que está de acuerdo con el carácter de cada uno. El término traducido como personaje es en un sentido diferente al de prohairesis, pues entre sus significados centrales está la máscara del actor, la persona, el rol social, la persona en un centro de relaciones. Sí puede haber roles en los que uno pueda exhibir con razón algo como la ira, pero ese es un tema que dejo para la próxima semana, junto con una exploración más completa de las opiniones de Epicteto sobre cómo nos enojamos y cómo nos liberamos de ella, particularmente a través de la comprensión, no solo a nosotros mismos, sino también de otras personas.